Voy a contarles un relato para empezar. Ovidio, un poeta romano, en el año 43 a.C., introdujo en una obra un personaje llamado Narciso. Narciso era un personaje de la mitología griega. Se cuenta que era un joven de espléndida belleza. A lo largo de su vida no le interesaban los sentimientos de las ninfas. Entre las jóvenes heridas estaba una ninfa a la que Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor. El orgullo por su belleza lo llevó a caer en una maldición ideada por Afrodita. En una caminata por el bosque junto al río, vio su propia imagen en el espejo de la superficie del agua y sintió una fascinación por su propia imagen, de la que no pudo librarse. No podía tocar ni abrazar al ser que veía reflejado en el agua, pero tampoco podía apartar su vista de él. Narciso, dominado por la belleza de su imagen, se retrajo de toda posibilidad de relación amorosa con otros seres e incluso de atender sus propias necesidades básicas, y su cuerpo se fue consumiendo para terminar convirtiéndose en la flor de Narciso. Es una historia que está en la mitología griega, no es algo que esté escondido, ustedes lo pueden buscar, yo lo traté de resumir porque es bastante largo, pero quiero que ustedes puedan dejar pausado esta historia en sus mentes, mientras yo voy llevándolos al contexto de Timoteo. Ahí les conté una imagen que nos va a servir para el desarrollo de esta exposición. Pero bueno, pausa ahí y vamos a introducirnos en el contexto. En el tiempo que el apóstol Pablo escribe esta segunda carta, la persecución hacia los cristianos era muy fuerte. Pablo incluso se encontraba preso y sentenciado a muerte. Pero eso era algo que el Señor Jesús ya le había dicho a sus seguidores, que esto iba a pasar. Y Pablo esperaba que eso pasara y estaba dispuesto, así como él mismo dice, a sufrir penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Capítulo 2, versículo 9. Incluso entregar su propia vida por causa del Evangelio de Cristo. Lo que le preocupaba a Pablo es que el diablo había aprovechado la ausencia de él para infiltrar lobos vestidos de ovejas con enseñanzas destructivas en la iglesia de Éfeso, como por ejemplo Himeneo y Fileto, los cuales habían desviado de la verdad. Al ver la iglesia amenazada, debilitada y confundida, Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, para exhortarlo, como dice en el capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le está escribiendo esta carta precisamente por esa infiltración y animando a Timoteo que se mantenga fiel, que se mantenga como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero también lo anima a que pueda pasar esta sana enseñanza que había aprendido del apóstol Pablo a otros. Capítulo 2, versículo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hasta acá, por todo lo que hemos aprendido en estos dos primeros capítulos, podemos nosotros evidenciar que las cosas para Timoteo no iban a mejorar, así como les decía en otro contexto. Es como que si estaba nublado, bueno, ahora se pone más negro todavía. Es como una frase que una vez escuché, como que es de salir de Guatemala a Guatepeor. O sea, está en una situación cada vez más complicada. Lo que Pablo le empieza a decir en este capítulo 3 no es esperanzador, pero es una realidad que Pablo le dice a Timoteo que debía saber. La exposición en esta mañana la he titulado La iglesia en tiempos difíciles. El año pasado, por el tema de la pandemia, nosotros habíamos titulado
la iglesia en tiempos difíciles, pero al ver un poco este contexto, podría hoy decir que capaz no era necesaria ese título, pero ¿por qué? Porque ahora vamos a ver realmente cómo una iglesia está en tiempos difíciles o en tiempos peligrosos. Entonces, la iglesia en tiempos difíciles, ¿cómo es que Pablo discierne esto? ¿Cómo es que Pablo ve esta situación para la iglesia cristiana en esos tiempos? Lo primero que vamos a ver entonces es cuándo serán esos tiempos peligrosos. Dice Pablo ahí en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hermanos, recordemos que Pablo está a punto de morir, pero como verán, él no deja de pensar en los hermanos de la iglesia y continúa dándole advertencias a Timoteo de estos tiempos peligrosos que la iglesia estaba pasando y que iba a pasar. La iglesia de Cristo se encontraba amenazada. Y Pablo le dice, Timoteo, aparte de lo que yo ya te dije, aparte de lo que ya te escribí, también debes saber esto, porque viene en conexión de lo que ya veníamos aprendiendo en el capítulo 1 y 2, también debes saber esto. Hay algo más que tenés que tener presente, que en los postreros días, esos postreros días también puede traducirse como en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, la traducen algunas otras versiones de la Biblia. Pablo, al referirse a los postreros o a los últimos días, hermanos, no se está refiriendo a los días previos a la venida del Señor Jesucristo, sino a un periodo que lleva desde la primera venida hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y esto ya lo hemos visto en la primera carta a Timoteo. Los últimos días se iniciaron con la llegada del Mesías y con el cumplimiento de todas las cosas que Jesucristo cumplió en esta tierra. Así que les voy a dejar tarea si alguno quiere ver que este concepto de los últimos tiempos no se está refiriendo simplemente o únicamente a los últimos momentos antes de venir a Cristo, sino a un periodo. Ustedes en sus casas pueden leer Hechos capítulo 2, versículo 17, Hebreos capítulo 1, versículo 1, y yo en esta mañana voy a leer solamente primera de Juan, la primera carta a Juan capítulo 2, versículo 18, para que vean ustedes cómo hace el apóstol Juan, hace mención a esos últimos días, pero no lo hace como en un futuro, sino como que ya están sucediendo. Dice ahí en el versículo 18, hijitos, dice el apóstol Juan a la iglesia, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, se había iniciado y ellos mismos estaban experimentando las evidencias de esos últimos tiempos, y ahí dice que debían manifestarse ciertas cosas y se estaban manifestando, como también hoy en día lo siguen haciendo. Lo que también debemos entender, que si bien es un periodo, que a medida que va pasando ese periodo antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, a medida que va pasando ese tiempo, esos tiempos peligrosos irían en aumento. Irán en aumento a medida que va pasando el tiempo. Tiempos peligrosos. En el griego es chelepos. ¿Y saben dónde es que aparece este término? En Mateo 8:28, para mostrarnos un poco que no es simplemente tiempos peligrosos o tiempos difíciles. Escuchen el concepto, cómo Mateo introduce este término del griego en este contexto cuando habla acerca de los endemoniados. En Mateo capítulo 8, versículo 28 dice, cuando llegó a la otra orilla, hablando de Jesús que llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, y acá es donde se agrega o donde usa el término peligrosos. Ese término en el griego dice sepulcros feroces en gran manera.
Esa es la palabra que dice ahí, feroces en gran manera. Hermanos, la iglesia desde sus inicios o desde el inicio de los últimos tiempos ha estado siempre bajo el ataque del maligno y no es diferente para nosotros hoy. Y no va a cambiar tampoco en el futuro hasta que nuestro Señor vuelva. Es más, esto irá en aumento, o sea que los tiempos peligrosos van a permanecer y a medida que va pasando el tiempo verdaderamente vamos a ver que son tiempos feroces y feroces en gran manera. Entonces, una vez visto el primer punto acerca de los tiempos peligrosos, ahora en segundo lugar vamos a ver por qué. ¿Por qué serán tiempos peligrosos? ¿Por qué Pablo dice que los tiempos van a ser o que son tiempos peligrosos? Veamos el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. A mí me parecía curioso, no sé a ustedes, hermanos, que Pablo, hablando acerca de los tiempos peligrosos para la iglesia, no hace mención acerca de la política. Aunque como nosotros sabemos en el contexto, el político de turno, Nerón, estaba apresando y asesinaba a cristianos, pero Pablo no dice que porque está Nerón son tiempos peligrosos. Tampoco hace mención que la iglesia está en peligro porque había en Éfeso filósofos, habían personas eruditas con sus palabrerías, de alguna manera cautivaban a la gente con sus ideologías, aunque esas ideologías, así como en el día de hoy, estuvieron en contra del cristianismo y de todo lo que tenga que ver con Dios, pero Pablo no dice que por esas filosofías o por esas ideologías la iglesia esté en tiempos peligrosos. Y mucho menos hace mención de alguna enfermedad o de alguna hambruna o de algún virus como en nuestros días que hace que se conviertan una amenaza para la iglesia. Él no toca la política, él no toca las filosofías o las ideologías, él no toca las enfermedades. Pablo dice que serán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Si nosotros entendemos el contexto, se está refiriendo a estos falsos maestros que estaban en la iglesia en Éfeso. Pero debemos extendernos un poco más en el entendimiento porque dentro de la iglesia habían personas que podían haber sido influenciados por estos falsos maestros. Incluso muchos de los hermanos pudieron haber sido tentados a abandonar o a apostatar de la fe verdadera. Hermanos, y así como ellos, nosotros también en nuestros días podemos ser tentados a desviar nuestra mirada de Dios y ser arrastrados por aquellos que no se aferran a los diseños y a la voluntad de Dios. No creamos que somos mejores o más fuertes que ellos. Así como ellos tuvieron esos tiempos peligrosos, nosotros también vivimos nuestros tiempos peligrosos y debemos estar alertas, debemos estar atentos a lo que Pablo dice que son los tiempos peligrosos, para que también nosotros podamos examinar nuestros tiempos y así también examinarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué digo examinarnos a nosotros mismos? Porque en esta semana y en las semanas anteriores, cuando empecé a preparar estos pasajes, el Señor mismo empezó a escudriñar mi corazón, empezó a escudriñar mis pensamientos y sinceramente, hermanos, delante del Señor le digo y les confieso que en muchas áreas de lo que hoy voy a tratar me he visto afectado, me he visto influenciado y me he visto en pecado. Y es por eso que debemos prestar atención porque, hermanos, es fácil ser influenciados con los pensamientos, con las ideologías, con las vanidades de este mundo. Entonces, habiendo dicho esto, yo les pedí que hagamos o que pongamos pause. Ahora es que debemos poner play de nuevo. Activen lo que dejamos el relato del principio. La iglesia en Éfeso y en todos los tiempos, hermanos,
va a ser tentado a caer en la maldición en la que cayó Narciso por su orgullo. Este pensamiento filosófico se convirtió en una doctrina la que nosotros hoy podemos conocer como el narcisismo. ¿Y saben lo que enseña el narcisismo? El narcisismo es el amor a uno mismo. Posiblemente muchos de ustedes no lo identifiquen con ese nombre, pero ustedes, a medida que vayamos escudriñando estos versículos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la capacidad y el discernimiento de cómo, sin ni siquiera por ahí conocer el término, hemos sido afectados con este pensamiento. El narcisismo enseña el amor a uno mismo. Y Pablo dice que serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá amadores de sí mismos. La palabra griega philautos, amor por uno mismo. Hermanos, como nosotros podemos leer ahí, dice amadores de sí mismo. No está diciendo que en los postreros días o en los tiempos peligrosos la gente no tendrá amor, sino que no hay ausencia de amor. Serán amadores. No es que no van a poder amar. El problema y lo peligroso de estos tiempos es que van a amar lo que no tienen que amar. Los ojos del corazón estarán mirando al lugar equivocado. Hermanos, ¿cuál es el primer y gran mandamiento que nos dice el Señor en Mateo 22, versículo 36 al 38? Hablando acerca del amor, hablando acerca del mandamiento, el primer y gran mandamiento, ustedes lo pueden conocer y los niños también, dice así: amarás. Amarás. Estamos hablando acerca de los amadores. Amarás. Nosotros a alguien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, los tiempos se convierten en peligrosos cuando no amamos al objeto o a la persona que merece ser amada. Y ese es nuestro Dios. Y ni siquiera tenemos ahora, en este contexto, ni siquiera tienen la capacidad de amar al prójimo, sino que dice que se amarán a sí mismos. Eso significa que si mi amor no es dado a Dios, eso significa que mi amor, que el amor que le pertenece a Dios, dice ahí, está haciendo para uno mismo, o sea que el yo se termina convirtiendo en tu Dios. El yo se convierte en el objeto de tu amor y es el lugar equivocado. Es por eso que esto es lo que es el narcisismo. Escuchen lo que es la personalidad narcisista. Se caracteriza por la incapacidad de ver al otro. Para el narcisista el mundo gira a su alrededor. Y es tan peligroso, hermanos, que no es tan fácil detectarlo. Pero todo está en torno de él. Todo lo que pasa, todo está centrado en uno mismo. Todo. Como es un poco difícil de detectar, o a veces incluso es tan difícil porque la lucha interna nos hace decir, no, pero yo no me amo a mí mismo. Hermanos, necesitamos ser sinceros delante de Dios. Y yo no estoy acusando a nadie, porque yo ya les he dicho que el Señor me confrontó con mi propio pecado y yo he estado luchando contra el Señor y decir, no puede ser. Pero sí, hermanos, somos fácilmente influenciados con distintos pensamientos.
Y para esto el apóstol Pablo, para no dejarnos a la deriva, nos presenta un listado inclusive largo de las características de aquellos que se aman a sí mismos. Y ruego al Espíritu de nuestro Dios nos ayude a discernir para poder desechar. Porque si no lo puedo ver, simplemente voy a seguir en la vanidad, contemplando como Narciso contemplaba su imagen y sin darse cuenta que se estaba muriendo. Debemos desechar toda influencia diabólica de nuestras vidas. Y esta lista obviamente empieza con ese título, amadores de sí mismos. Y estos amadores de sí mismos va a tener un desenlace, o sea, los que se aman a sí mismos van a perseguir cosas para sí mismos, y ahí empieza este listado largo y fuerte, y dice ávaros, amadores de sí mismos, ávaros. Y esa palabra en el griego es filarguros, que también puede traducirse como amador del dinero. O en un sentido más amplio, otra influencia en esos tiempos era el hedonismo. El hedonismo, para muchos, por eso para los niños, por ahí estas palabras, los jóvenes son palabras nuevas, pero el hedonismo es una doctrina filosófica que coloca el placer como el bien supremo de la vida humana. El hedonismo tiene como principio u objetivo contemplar el placer y los bienes materiales como lo más importante de la vida. Los sinónimos del hedonismo son placer, gusto, materialismo, utilitarismo, sensualidad, entre otros. Y los antónimos de la palabra hedonismo son espiritualidad y mortificación. O sea que alguien que se ama a sí mismo va a buscar complacerse a sí mismo, y de tal forma para complacerse a sí mismo y no complacer a Dios va a caer en el peor de los males, que es el amor al dinero, el amor a las cosas materiales. Amadores del dinero. La mente está cegada con el simplemente pensar de todo aquello que puede obtener con el dinero. ¿Qué puedo conseguir con esto que tengo ahora? Empieza a buscar satisfacción en lo material. Y yo pensaba en esto, hermanos, en nuestros días. Todos nosotros en esta iglesia local podemos reconocer a muchísimas congregaciones que hablan y que promueven el materialismo, el hedonismo, el narcisismo, promueven estas cosas sin esas palabras, pero promueven el amor a sí mismos, promueven y les dicen a las personas que pueden ellos como hijos de Dios, les prometen prosperidad económica, realización personal. Y nosotros, hermanos, podemos de alguna manera decir que eso está mal, no pueden hacer estas cosas. En esas congregaciones todo el tiempo es dinero, dinero, materialismo, materialismo, todo el tiempo se enfocan en esas cosas. Estas iglesias engañan a la gente y la gente se deja engañar, creen en esas mentiras y van afanados por el dinero y por lo material. Podemos identificarlos, podemos decirlo. Desde acá podemos decir que hay iglesias que están haciendo estas cosas. Pero quiero preguntarte a vos que te congregás en una iglesia sana. Quiero preguntarte a vos que estás en esta mañana en este lugar, que es fácil ver a los que están allá afuera en qué invertís tus recursos. ¿Cuál es la diferencia entre vos y tus pensamientos a la de ellos? ¿O es que también has sido influenciado por lo mismo que ellos buscan? ¿Qué buscas en la vida, mi hermano, mi hermana, padres, matrimonios? ¿Qué buscan en esta vida?
tener un buen pasar, estar tranquilos y satisfechos con una familia feliz en su casa, sin ningún apuro, sin ninguna dificultad. ¿Empezaste a congregar para evitar los problemas? ¿Empezaste a congregarte como para decir, no, yo no quiero estas cosas y yo quiero estar más tranquilo y me empiezo a congregar porque me siento bien? Si estás evitando los problemas en esta tierra y estás buscando simplemente tener un buen pasar, estando en una iglesia cristiana, debo decirte, mi hermano, mi hermana o amigo, que estás persiguiendo lo mismo que ellos persiguen, pero en una iglesia sana. Y sin darnos cuenta, hermanos, podemos estar dejando de lado palabras que están escritas en la Biblia que nos dice, no os amoldéis a este mundo. Pero sin embargo estamos buscando estar cómodos en este mundo. No os amoldéis a este mundo, o como también dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El materialismo se infiltra en las congregaciones fácilmente. Y si tus ojos están puestos en este lugar es porque de alguna manera estás amándote a vos mismo. Pero Pablo continúa con este listado de estas personas que se aman a sí mismos y debemos nosotros examinar nuestras vidas, y él continúa y dice vanagloriosos. Vanagloriosos es la manifestación interna del amor propio. La palabra griega es alason, que puede también traducirse como altivo. El alason era alguien que era jactancioso, era alguien fanfarrón, que se empeñaba a impresionar a los demás. Pertenece a esa clase de hombres en los que todo lo que hace es pura fachada. Alason es un sabelotodo. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vanagloriosos, fanfarrones, sabelotodos. Pero eso no viene de Dios. Pero continúa el listado y dice soberbios. Soberbio es uno que se siente estar por encima de los demás. Es alguien arrogante, es alguien altivo. Y un ejemplo de esto son los fariseos. En Lucas capítulo 18, versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y ahí habla de que un fariseo subió a orar y el publicano. Soberbios, blasfemos. El blasfemo es uno que es abusivo hablando mal de otros, o uno que maldice. Desobedientes a los padres. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede decir desobedientes a los padres? Porque por lo que yo veo en la Biblia, todos nosotros nacemos con la inclinación a desobedecer a nuestros padres. ¿O no? ¿O alguno de ustedes tuvo que decir, hijo, pará, está siendo muy obediente? Más bien luchamos contra la desobediencia de nuestros hijos. Por eso incluso Proverbios dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. O sea, tenemos que trabajar con la desobediencia. Pero ¿a qué es lo que se está refiriendo Pablo? Que en esos tiempos peligrosos la desobediencia será más marcada. Y es que hoy también nosotros lo podemos ver, hermanos, en nuestros tiempos peligrosos. Incluso
los derechos del niño motivan esa desobediencia. No, a mí mi papá no me puede hacer nada. No me puede decir nada. Y hay casas que lamentablemente pareciera que los hijos manejan la vida de ese hogar. Pareciera que son los hijos los que deciden las cosas. Pareciera que los hijos son los que dicen qué es lo que van a comer y qué es lo que no. Pareciera que los hijos dicen qué es lo que van a vestir y qué es lo que no. Son ellos los que deciden. Y si papá dice, no, hijo, eso no, ya no respetan ni siquiera el cuidado que los padres quieren tener para con sus hijos. Desobedientes a los padres. Y muchas veces también los padres tenemos culpa de esto, porque dejamos que eso esté pasando, cuando debemos nosotros poner ese orden, como dice ahí en Proverbios. Está ligada en ellos, pero nosotros podemos corregir eso con el diseño de nuestro Dios. Es por eso que debemos alertarnos, hermanos. Si tu casa, si en tu hogar, tus hijos, o en mi casa, tus hijos, hermanos, están tomando atribuciones, están siendo rebeldes, desobedientes, debemos poder corregirlo por amor a nuestro Señor. Pero sigue el listado y dice ingratos. Esa palabra ingratos puede traducirse también como desagradecidos. Hermanos, estas personas se aman tanto a sí mismos que no tienen por qué ser agradecidos con Dios ni con los demás. Más bien son los que reclaman. Y cuando se les da, bueno, mínimamente tendría que haber hecho eso, ¿no? No son agradecidos con nada. Esos son los ingratos. Impíos. Esa palabra impíos son malvados, perversos, irreverentes. Versículo 3, sin afecto natural. Este afecto natural es el amor tipo un amor de parentesco. Normalmente se usaba para referirse al amor entre los padres con los hijos y los hijos con los padres. Y obviamente, así como dice un hermano que no es natural, escuchen esto, no es natural que las personas amen a Dios o a su pueblo, pero es natural que amen a sus familiares. Pero como estamos en un contexto de amadores a sí mismos, se aman tanto a sí mismos que son incapaces de tener afecto ya ni siquiera por sus propios familiares. Y si de alguna manera tienen un acercamiento o tienen, digamos, algún tipo de afinidad, ¿saben por qué lo tienen? Porque van a ser beneficiados ellos mismos. Siempre piensan en el beneficio que van a tener ellos. Y sigue el listado, implacables. Implacable es uno que no puede ser persuadido. Su amor propio es tan extremo y su egoísmo es tan masivo que nada le importa en absoluto, excepto hacer su propio ir por su propio placer. El implacable o al implacable se le puede suplicar con lágrimas, amenazarlo, se le puede incluso advertir de la gravedad y de las consecuencias que puede venir y traer sus actos, pero se niega a cambiar. El implacable, seguirá su camino, aunque las consecuencias sean graves. Son personas que no perdonan y que no quieren ser perdonados. Calumniadores. En el griego es la palabra griega diabolos, que normalmente se usa ese término para referirse a Satanás, el acusador. Entonces el calumniador es alguien que está haciendo la obra del diablo. Intemperantes son aquellos que han perdido toda vergüenza, pierden el control de su vida y son arrastrados por sus ambiciones. Crueles. Estos crueles es alguien que tiene un comportamiento salvaje. Describe a aquellos que se olvidan de Dios como su creador y tienen comportamientos prácticamente como de animales, ya no son dóciles. Aborrecedores de lo bueno. Hermanos, su amor propio los lleva a aborrecer lo que deberían amar.
y amar lo que deberían aborrecer. Es por eso que el Señor dijo en una ocasión, y está escrito en la Biblia, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Traidores, impetuosos. Los impetuosos son aquellas personas descuidadas y precipitados. Están tan centrados en sí mismos que descuidan a los que están a su alrededor. Infatuados significa envolver en el humo, inflados de orgullo, en otras palabras. Los infatuados están inflados de orgullo. Y después termina diciendo, amadores de los deleites más que de Dios. Todo se trata de amor. El hermano Julián el sábado pasado decía que de alguna manera podemos nosotros ser tentados a desviar nuestra mirada. Y posiblemente no esté desviado en una cosa o en otra, y posiblemente tu mirada se haya desviado en vos mismo. Amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. El pastor Miguel Núñez, dice esto: cuando te amas a ti mismo hasta un nivel extremo, demandas que se te apruebe y se te celebre todo lo que tú crees, todo lo que tú sientes, todo lo que tú entiendes como un derecho personal. Hermanos, si bien todas estas características que acaba de dar el apóstol Pablo a Timoteo podrían pertenecer a un mundo sin Dios, o sea, una sociedad alejada de la voluntad de Dios, y sinceramente, si nosotros evaluamos la sociedad, esa radiografía aplica al mundo. Pero Pablo no está hablando del mundo. Lamentablemente, los tiempos son peligrosos porque Pablo dice que esta radiografía estará dentro de la iglesia. Es evidente porque habían personas dentro de las iglesias que se amaban a sí mismos, y eso es que convertía los tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque las personas, escuchen esto, el hedonismo, el narcisismo estuvo antes que el cristianismo. El cristianismo vino y de alguna manera influenció esas ideologías, esos pensamientos, y llevando a estos hombres amadores de sí mismos a amar a Dios. Pero con el tiempo y la persecución, la influencia de estos hombres que no eran verdaderamente convertidos, que no habían abrazado a Dios con toda su mente, con todo su ser, se infiltraron dentro de la iglesia para convertir en la iglesia un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque estos hombres que no habían abandonado el mundo, trajeron el mundo a la iglesia. Y es por eso que debemos analizar, hermanos, qué conduce sus vidas hoy. ¿Qué es lo que guía sus vidas hoy? ¿Cuáles son sus pensamientos? Porque todos nosotros nos guiamos por alguna razón. Todos nosotros nos movemos con pensamientos. Pero mi amigo, mi hermano, todos los que estén acá, si no es su palabra el que está conduciendo tu vida, es que estás siendo afectado por el mundo. Y esos pensamientos del mundo van a infiltrarse en la iglesia y de alguna manera, en algún momento van a empezar a manifestarse. Y si vos me decís, no, yo mi vida la estoy guiando por su palabra, entonces me estás diciendo que día a día estás leyendo su palabra, meditando en ella, porque si no lo estás haciendo, simplemente estás siguiendo tus propios pensamientos. Para seguir los conceptos de Dios, para seguir los caminos de Dios, para seguir lo que Dios manda, tenemos que nosotros conocer lo que Dios manda. Porque de lo contrario estaremos en una iglesia sana haciendo simplemente lo que a nosotros nos parece. Pero Pablo dice que serán tiempos peligrosos. ¿Para quiénes? El tercer punto.
¿Para quiénes son tiempos peligrosos? Obviamente Pablo está preocupado por Timoteo y por el remanente de cristianos genuinos que estaban dentro de la iglesia local en Éfeso. Ellos podrían ser confundidos, ellos podrían ser influenciados por estos hombres o mujeres que no se sometían a la voluntad de Dios, aunque estuvieran en el mismo lugar, aunque estuvieran escuchando la misma carta, aunque estuvieran escuchando la predicación del mismo apóstol Pablo. Estos hombres o mujeres no se sometían a la voluntad de Dios. Entonces los que estaban en peligro son aquellos verdaderos cristianos, porque podían ser confundidos y arrastrados. Es por eso que en el versículo 5 dice así, que estas personas, estos amadores de sí mismos, estos amadores de los placeres antes que Dios, dice que tendrán apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Un hermano dice que la peor característica es que dichas personas tendrán apariencia de piedad, pretendiendo ser religiosas, pero sin tener la intención alguna de poner en práctica sus creencias. El tener la mera apariencia sin el poder es altamente dañino. Es lo peor. ¿Por qué? Porque dice que tendrán apariencia de piedad. Son lobos, pero están vestidos de ovejas. Parecen, pero no lo son. Hermanos, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que cuando de alguna manera nosotros detectamos tales comportamientos o tales evidencias que el Señor se va a encargar de sacar a la luz, Él dice, a los tales evita. A los tales evita. Entonces, iglesia, hermanos, hermanas, no intentemos ser más buenos que Dios. Él tiene sus razones, Él tiene sus propósitos por el cual dice que debemos evitarlos a ellos. No caigamos en el error que cayó el pueblo en el pasado, cuando el Señor les decía, cuando vayan a estos pueblos, no tomen a las mujeres de estos lugares porque terminarán llevándolos a adorar a sus propios dioses. No escucharon. Se casaron con las mujeres de otros pueblos y terminaron adorando a sus dioses. Cuando el Señor dice evita, no está solamente hablando acerca de que no voy a tener compañía con ciertas personas, sino que ni siquiera debo dejarme influenciar por sus pensamientos o dejarme influenciar por de alguna manera por ese amor a sí mismo que está buscando todo el tiempo complacerse a sí mismo, está centrado en sí mismo, todos los problemas son de él, está inmerso en su mundo. No puede ver a los demás, no puede servir a los demás. Siempre está esperando que le sirvan, siempre está reclamando, ¿por qué no me ven? ¿Por qué no me mandan mensajes? ¿Por qué no me dicen esto? Está centrado en sí mismo. Todos esos pensamientos pueden influir en aquellos creyentes que el Señor tiene en una iglesia local. Y hermanos, algo que también me ponía a pensar es que si nosotros no tomamos en cuenta la advertencia de nuestro Dios, y mientras nosotros sigamos simplemente dejando que pasen las cosas, en el tiempo nos vamos a convertir en personas insensibles al pecado, nos vamos a volver permisivos a ciertas cosas que para ahí no están bien, pero como para no ofender, no digo nada. Entonces nos vamos convirtiendo en permisivos y después, hermanos, estaremos viviendo con el pecado. Estaremos como en la época de Nehemías, si ustedes recuerdan las predicaciones, que el pueblo había llevado a vivir junto a ellos, incluso en las habitaciones del templo, a los enemigos. Y ellos estaban profanando lo santo.
Entonces debemos tener cuidado porque el no decir nada, el simplemente decir, el Señor dice evita, pero bueno, no lo voy a evitar. Tarde o temprano va a llevarnos ¿a qué? A ser permisivos con el pecado. Si hemos de influenciarlo, debemos llevarlos al arrepentimiento. Debemos llevarles y hablarles de Cristo para que puedan ellos también ver la gloriosa salvación que hay en Cristo Jesús. Y sigue, el versículo 6 dice que estos amadores de sí mismos, porque de estos son aquellos que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Se dan cuenta que siempre van a tomar ventaja. Y en este caso dice a las mujercillas. Estas mujercillas, dice ahí, que son arrastradas por diversas concupiscencias, son mujeres, obviamente, que están insatisfechas. Son personas que pareciera que están en la iglesia, pero no tienen identidad. Son personas que buscan la aceptación de otros, la aprobación de otros. Buscan llamar la atención, son arrastradas por sus necesidades. Y no solamente tienen que ser mujeres, porque también pueden haber varones que son inconstantes, inmaduros. Por eso también la Biblia dice que pueden ser llevados por todo viento de doctrina cuando no están siendo diligentes. Entonces, tanto mujeres como varones que no tienen su identidad en Cristo van a estar buscando la identidad en cualquier cosa, van a estar adoptando a ciertos hombres, van a estar adoptando a ciertas mujeres, pero sin embargo simplemente tienen que ir a Cristo para no ser llevados por todo tipo de doctrina o por sus propias concupiscencias. ¿Y por qué digo que ellas simplemente están buscando la aceptación o están buscando la aprobación, aunque también incluso pueden ser arrastrados por deseos sexuales y todo tipo de concupiscencias, abarca todo eso? Pero escuchen lo que dice el versículo 7. Escuchen esto por favor, estas siempre están aprendiendo. O sea que todo el tiempo están escuchando, están aprendiendo. Y nunca, siempre están aprendiendo. Y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Es muy contradictorio. ¿Cómo puede ser que constantemente están escuchando, siempre están escuchando, pero no pueden llegar al conocimiento de la verdad? Es porque de alguna manera estas personas o estas mujeres o estos hombres jóvenes o grandes siempre están esperando o están aprendiendo cosas nuevas, están buscando cosas nuevas. Y es por eso que no pueden terminar de abrazar la verdad, porque diciendo, bueno, esto es la verdad, tiene que haber algo más. Entonces son cautivados por una cosa y por otra, y por más que aprendan, nunca terminan de obedecer o de abrazar la verdad acerca del evangelio. Siempre están buscando cosas nuevas. Y hermanos, hermanas y amigos que están en esta mañana, en este lugar, el evangelio será siempre el mismo. No hay nada nuevo. El evangelio es lo que toda persona necesita para venir a Cristo, pero también para perseverar en Cristo. Así que si estás en este lugar y viniste en esta mañana pensando, bueno, voy a ir a visitar esta iglesia, por ahí hay algo nuevo ahí, no vas a encontrar nada nuevo. Porque esta iglesia está predicando el evangelio, está predicando para que la gente, para que los hombres y mujeres puedan someterse a la autoridad de Dios. Y el día, hermanos, el día que escuchen algo nuevo será el día que nos hemos desviado. Y Dios nos libre de eso. No necesitamos otra cosa que el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Ahí está la manifestación del poder de Dios. Así que entonces, mi amigo, mi amiga, si en esta mañana estás en este lugar, viniste por algo nuevo, y si de alguna manera estás en este lugar y todavía no has puesto tu confianza en Cristo y estás siendo guiada por esas ideologías, por esos pensamientos del mundo, buscando satisfacer tu vida en cosas que el mundo te da, pero sin embargo no puedes satisfacer nada, son cosas que te dan un día, pero sin embargo no llena el alma. El Evangelio dice que solo Cristo es la fuente de agua viva. Solo Cristo dice que el que comiere de mí nunca más tendrá hambre. El que bebiere de mí nunca más tendrá sed. Solo Cristo dijo: consumado es. Ya no necesitas hacer nada. Debes arrepentirte y creer en Jesucristo y tu alma estará satisfecha. El alma del ser humano está sedienta de Dios, no del dinero, no de los materiales, no de uno mismo, porque cuando te veas a vos mismo vas a encontrar siempre fallas, vas a encontrar siempre decepción. Pero cuando veas a Cristo, mi amigo, mi amiga, así como escuchaste hoy el testimonio, tu alma estará saciada. Y aunque tengas pocas cosas en la tierra, tu alma estará llena. Y aunque tengas muchas cosas, para vos van a ser pocas cosas, porque tienes a Cristo. Cristo lo completa todo. Cristo es lo que tu alma necesita. Y hermanos, no dejemos de ver a Cristo. Hermanos, nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Necesitamos ese evangelio que nos anuncia a Cristo y este crucificado. Pero estos falsos maestros, estos supuestos doctores de la ley, tenían ahí sus seguidores falsos creyentes. Y estos podían imitar el cristianismo, pero tarde o temprano el Señor sacaría a la luz la verdad. Muchos de los que están en este lugar pueden hablar cristianés, pueden orar, pueden salir a evangelizar, pueden hacer muchas cosas. Pero no quiere decir que porque incluso estén en una iglesia sana sean creyentes. Tienen que tener su experiencia con el Señor. Tienen que nacer de nuevo. ¿Y por qué digo que estos falsos podían imitar? Porque se infiltraron, entraron en la iglesia encubiertamente. Tienen apariencia de piedad. Y el versículo 8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. No tienen la fe verdadera, pero sí imitan. Resisten la verdad, pero sí están imitando. Y estos dos personajes, si bien no son mencionados en el Antiguo Testamento cuando está haciendo mención a Moisés, la tradición judía y varios comentaristas dicen que se tratan de esos dos personajes que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que son esos que son magos, hechiceros, esos hechiceros que imitaron las cosas que Moisés hacía. Eso dice la tradición judía, pero yo voy a traerles el significado de ambos nombres. Janes significa quien seduce y Jambres quien se revela. Entonces, estos hombres resistían a la verdad estando en la iglesia. Imitaban porque parecían ser creyentes, parecían estar en la verdad, pero negaban la eficacia de ella. Pablo dice que son réprobos. Son faltos de entendimiento acerca de la sana enseñanza, acerca de la verdadera fe. Pero gloria al Señor que Él siempre va a tener cuidado de su iglesia y dice en el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Ustedes recuerdan el relato, hermanos. Ellos podían imitar ciertas cosas, hasta que un momento dijeron: ya no podemos. Esto es mano de Dios, acá está obrando Dios. Entonces estos falsos van a llegar porque tienen su límite. No pueden
y no pueden en serio tener la verdad porque no la tienen. Entonces no van a poder predicar la verdad. No van a poder estar ahí contemplando, deleitándose de la sana enseñanza, viendo a Jesucristo porque ellos se ven a sí mismos. Y eso va a ser evidente a todos. Eso significa, hermanos, que debemos estar atentos. Porque para que se haga evidente a todos, nosotros debemos estar atentos. Para que cuando veamos la obra de estos malignos, de estos que se infiltran pensando que de alguna manera van a engañar, el Señor tiene cuidado de los suyos y lo va a sacar a la luz. Y Dios quiera que nos dé ese discernimiento para entender que estamos en tiempos difíciles y que no podemos quedarnos dormidos. Debemos seguir predicando el Evangelio. No podemos dejarnos seducir por esas ideologías, por esos pensamientos del mundo, por el humanismo. El humanismo se infiltró en las congregaciones, hermanos. El hombre es más importante que Dios. La psicología se ha infiltrado en las congregaciones. Y debemos estar alertas. Porque también como entiendo, soy débil y me puedo equivocar. Y un día puedo estar trayendo psicología en vez que el Evangelio, y ustedes deben alertarme. Conclusión y para meditar en la semana, hermanos. Por medio de estos versículos podemos nosotros notar que la historia vuelve a repetirse. En el pasado, no todos aquellos que eran descendientes de Abraham eran pueblo de Dios, aunque ellos decían serlo. Somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham, y no todos eran el pueblo de Dios. De la misma manera pasa en nuestros días, hermanos, y pasó en la época de Pablo y Timoteo. Hoy en día hay muchísimas iglesias, muchísimas denominaciones que dicen ser cristianas y afirman ser pueblo de Dios. Pero la historia cuenta, hermanos, que si no abrazan todo el consejo de Dios y si no se someten al señorío de Cristo y no descansan en la suficiencia de Cristo, esos son mentirosos, no son el pueblo de Dios. Pero la historia también cuenta que Dios tiene su remanente. Él tiene su pueblo escogido. Hermanos, si nosotros somos ese remanente, no podemos seguir callados, no podemos seguir escondiéndonos, no debemos ni siquiera avergonzarnos del Evangelio, porque la historia también cuenta que cuando la iglesia deja de anunciar el Evangelio, pierde su rumbo, pierde su propósito. La iglesia se debilita y deja de ser influyente y el mal avanza y el mundo se mete en la iglesia. Pero mientras la iglesia esté activa, mientras la iglesia siga anunciando a Cristo y a este crucificado, todavía seguirá influenciando en un mundo hostil. Escuchen lo que dice un hermano, porque este avance del mal, este avance de estos amadores de sí mismos, que incluso pueden habernos influenciado a nosotros, debe ser quitado de nosotros, porque, hermanos, es nuestra responsabilidad también frenar estas cosas. Un hermano dice esto: la iglesia auténtica ha tenido en gran medida culpa de la situación actual, hablando de las iglesias. Escuchen, los creyentes genuinos no estamos exentos de todo esto, porque hemos relajado nuestro testimonio. Muchas veces no le hemos dado la importancia que tiene la palabra. Porque muchas veces no lo hemos transmitido. No hemos transmitido lo que creemos en verdad. No lo hemos transmitido o nos hemos avergonzado o nos hemos callado o simplemente hemos imitado al mundo para no hacer el ridículo con ellos. Si la verdad es callada o es escondida o está mantenida en secreto, crecerá lo malo y la iglesia pierde su razón de ser dentro del mundo como sal y luz del mundo, y el conocimiento de Dios se pierde.
Nosotros como iglesia sana, como iglesia que de alguna manera el Señor por su gracia nos ha revelado su palabra, nos enseñó su palabra, no podemos callarlo. Debemos hablar de Cristo, debemos anunciar a Cristo. Y por todo esto, hermanos, es tiempo que meditemos. Hermanos, mediten en la semana, hermanas, mediten en sus casas. Y miremos hacia atrás. Pregúntense en sus casas cada uno, ¿cuánto se parece el cristianismo de nuestros días al cristianismo bíblico? ¿Cuánto se parece el cristianismo de nuestros días al cristianismo bíblico? Pero después de haber hecho ese análisis en un panorama general de lo que hoy se conoce como iglesia, debemos dar un paso más adelante y debemos preguntarnos, ¿cuánto se parece mi cristianismo al cristianismo bíblico? ¿Cuánto nos parecemos a esos hombres y a esas mujeres cristianas del pasado que dejaron todo por seguir a Cristo? ¿Cuánto nos parecemos? ¿Ustedes han escuchado alguna vez esta frase, seguramente cuando eran niños? Espejito, espejito. Hermanos, hermanas, debemos reflejarnos en la palabra de Dios. Pero te pregunto, si tuviera que hablar tu espejo, en el cual te reflejas todos los días, o si tuviera que hablar tu celular, en la cual creo que la mayoría tiene, hombres y mujeres, ¿qué diría? ¿Qué diría de vos? ¿Diría que refleja a una hermana o a un hermano creyente amador de Dios que se ve al espejo y se dice a sí mismo, a su alma, hoy viviremos para Dios y moriremos a uno mismo? Cuando te ves al espejo, morís a vos mismo y ves a una cristiana o a un cristiano que va a vivir ese día por el Señor y va a morir a sí mismo por el Señor. Muestra esa imagen de tu celular o esa imagen de las redes sociales o esa imagen de tu espejo, refleja a alguien que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, o refleja a alguien que se enreda en los negocios de esta vida. ¿Refleja a una persona centrada en sí mismo, que se ama a sí mismo, que se ve al espejo solo para ver cómo se verá en el día de hoy, pero que no se preocupa en reflejar a Cristo en este día? ¿Cómo te ves en el espejo? ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿Tu imagen o la imagen de Cristo en tu vida? ¿Qué es lo que ves en el espejo? ¿Qué es lo que hay en el celular? Porque el amador de sí mismo está tan centrado en sí mismo que y esto también me llevó a analizar, porque hoy en día muchos pastores entienden que las redes sociales, tanto el Facebook como el YouTube o como el Instagram, como todo eso, simplemente ha hecho que el hedonismo, que el narcisismo rebrote. Por eso les decía, capaz ustedes no lo conocen con esos nombres, pero ustedes están siendo influenciados. Si van a publicar algo, aprendamos desde ahora que el mundo vea a cristianos y a cristianas que buscan predicar a Cristo por las redes sociales. O van a seguir publicando simplemente sus imágenes, su compartiendo de dónde están, cómo están. Y esto lo estoy hablando por mi vida también. Las redes sociales han infiltrado, han hecho que incluso las congregaciones estén inmersas en esto, mirándose a sí mismo, mirándose a sí mismo. Dios quiere, hermanos, que nuestros celulares, que nuestros espejos reflejen a hombres y mujeres temerosos de Dios. Para finalizar, Agustín, en su obra llamada La ciudad de Dios, él dijo esto: dos amores han fundado dos ciudades. El amor en sí mismo, hasta llegar a despreciar a Dios, esa es la ciudad terrenal.
La ciudad celestial fue fundada por el amor a Dios, hasta despreciarse a uno mismo. La primera, que es la terrenal, se glorifica a sí mismo. Pero la segunda glorifica a Dios porque es la ciudad celestial. Hermano, hermana, si ves que has desviado tus ojos y le has desviado al lugar equivocado, hoy debes volver a ver a Jesús. Si te has estado desviando por distintos lugares, viéndote a vos, buscando tu propia satisfacción, debes volver a Cristo, debes volver a ver la cruz de Jesús, donde ese, tu Salvador, murió y derramó su sangre. Hermanos, oremos y animémonos unos a otros para no desviar nuestra mirada de Jesús. Es necesario tener el pensamiento de Juan el Bautista. Me es necesario menguar para que Cristo pueda ser visto. Hermanos, hay mucho de nosotros mismos. Es necesario que nosotros nos apaguemos. Es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos para que la gloria de Cristo sea visto por medio de nosotros. Porque la iglesia va a mostrar la gloria de Cristo. Pero una iglesia que simplemente está inmersa en su imagen, en su persona, difícilmente podrá mostrar a Cristo. Es por eso, hermanos, que es necesario que volvamos a la cruz, que volvamos a nuestro Señor, porque ahí todavía tenemos perdón, ahí tenemos esperanza, ahí tenemos reconciliación.